llamaríamos scalping, que se trata de la apertura y cierre de operaciones entre un minuto de duración y pocos minutos después del cierre, como máximo unos 10 minutos. Son las estrategias más arriesgadas por la alta volatilidad en ese breve periodo de tiempo. Continuando en el mundo del trading estarían los day trading, es decir, las personas que sin hacer operaciones de pocos minutos son capaces de invertir en varias operaciones durante el mismo día. Es decir, podríamos decir que son los traders que abren operaciones y las cierran ese mismo día, varios minutos u horas más tarde. Estarían comprendidas entre los 10 minutos y las 8 horas que puede durar una sesión bursátil al uso. Tras estos estarían los traders que hacen swing trading, que se trata de un tipo de trading que podría ir desde un día de duración hasta una semana aproximadamente. Pasado el umbral de la semana para una operación de compra y venta, ya podríamos decir que estaríamos ante un perfil más bien analítico y no tan especulativo, lo que podríamos denominar inversor y no considerarlo como un trader al uso. Los traders, como hemos comentado anteriormente, son personas que suelen realizar operaciones con instrumentos financieros en un marco temporal breve de tiempo y que no tienen por qué necesariamente ganar dinero si la bolsa sube, sino que pueden aprovechar los movimientos del mercado tanto en el sentido de la subida como de la bajada. Por todo esto, los traders, para operar en la bolsa, tienen que estudiar muy bien los valores sobre los que invertir y estar atento a los acontecimientos que pueden afectar a las empresas sobre las que operan y que la operación que creía que iba a ser tan rentable ya no lo fuera. Y para realizar todas estas operaciones tienen que recurrir a brokers, que son los aplicativos intermediarios entre las personas que quieren invertir y la bolsa de valores. Uno de los brokers que suelen utilizar es Bison Trade, que para los que aún no los conozcáis es un broker español con unas comisiones mínimas de bolsa y que permite operar en más de 30.000 activos diferentes. Como a la madre. ¿Cómo te las vas a sacar, mamá? ¿No buscaba a alguien que sepa así?
Sí, ya estamos. Muchas gracias. Primero que nada, una muy grande disculpa. Es que ya saben, se alargó una cosa y luego empezó a llover horrible y se nos empezó a caer el internet y bueno, tuvimos allí un problemita. Entonces, bueno, primero que nada, muchas gracias a todos. Gracias por la espera. Les voy a compartir rápidamente esto que tenemos por aquí. Denme un segundito en lo que la puedo abrir. Ahí está. Voy a compartir mi ventana. Listo. Bueno, de todos modos, cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier sugerencia o lo que necesiten, déjenme saber. Bueno, aunque mi querido Gilbert ya nos hizo favor de presentarme, mi nombre es Javier Gamboa, soy director de desarrollo de negocio de Bitru. Justamente el día de ayer estábamos platicando de la importancia del por qué entrar en el mundo cripto. Hace muy poquito, a principios de junio, di una presentación en un evento en Perú, donde justamente Gianni Randón levantó la mano. No sé si quieren hacer preguntas al final o si quieren de una vez, como tú me digas, mi querido Gilbert. Gilbert, vale, muy bien. Entonces, bueno, les decía que parte de la importancia en esta plática que di, justamente hablábamos de que el activo que más ha crecido en los últimos 10 años sobre cualquier otro activo ha sido Bitcoin. Entonces, normalmente después del halving, para quien no sepa qué es un evento que se da cada 4 años o cada 210,000 bloques, que significa que se reduce la recompensa de los mineros a la mitad. Es decir, aumenta la demanda y disminuye la oferta. Y el precio de cualquier activo, de cualquiera, o sea, no solamente digital, sino de cualquier activo. Miren, aquí hay un ejemplo bien simple. ¿Qué pasa si yo tuviera un iPhone y ese iPhone lo quieren comprar 1,000 personas? Yo me puedo dar el lujo de poner el precio que quiera. ¿Por qué? Porque yo digo, va a costar 1,500 pesos o $1,500, ¿no? Y alguien dice, ok, yo te doy 1,600. Y alguien dice, yo te doy 1,700. Y yo digo, no, pero yo lo voy a vender en 3,000. Entonces, seguramente va a haber alguien. Entonces, la oferta y la demanda hace que aumenten los precios. Ups, creo que la persona que nos hizo una pregunta, que levantó la mano, se molestó y se fue. Bueno, ustedes disculpen. Entonces, les decía que justamente, por ejemplo, si yo tuviera 1,000 iPhones y hay una persona, pues ¿quién creen que va a decidir el precio? Pues la persona, ¿no? Porque él va a decir, pues si quieres yo te compro uno y te lo compro en $300. Entonces, así funciona el precio en todos los mercados de una manera muy simple. Se rigen por la ley de la oferta y la demanda. Por eso es muy importante que en un exchange en el que operen haya muchos usuarios. A diferencia del mundo Forex, donde lamento decirlo de esta manera, pero está llena de estafas,
donde la gran mayoría de los brokers lo que les interesa es que la gente pierda. En el mundo cripto no pasa eso. En el mundo cripto, un exchange no gana ni un peso si tú pierdes. Un exchange de lo que gana es de una comisión de que tú hagas trading, no de que ganes o pierdas. Entonces, un exchange jamás, jamás, jamás va a hacer ese tipo de cosas que le interese que pierdes. Al contrario, si tú ganas, es porque un usuario perdió. Si un usuario perdió, tú pudiste ganar, y si tú perdiste es porque alguien más ganó. Entonces, así es como se mueve el precio de los activos digitales. Entonces, básicamente, miren, me voy a saltar esto. Hay varias estrategias de trading, simplemente para que empecemos a hablar en materia. Hay algo que se le conoce como simplemente compraventa. Es decir, ¿a qué me refiero con el término compraventa? Imaginen, volvemos al mismo ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, un bolígrafo, lo decíamos ayer. Si yo tengo un bolígrafo y me interesa tener este bolígrafo 5 años, pues yo lo compro y lo voy a tener guardado en mi cajón, o lo voy a usar, o lo voy a hacer lo que sea, pero yo lo que voy a tener es un bolígrafo y siempre voy a tener un bolígrafo. Entonces, spot es básicamente eso, es para comprar y vender un activo, y lo puedes tener 50 años. De hecho, tú lo puedes comprar en Bitru, y si en algún momento dices, oye, yo ya soy un experto y no me interesa tenerlo en un exchange porque lo voy a dejar 5 años, lo quiero guardar en una billetera fría, que para quien no sepa qué es una billetera fría, es un lugar donde podemos guardar nuestras criptomonedas sin que esté conectado a Internet. ¿Ok? Esa es una cartera fría. Entonces, por ejemplo, yo puedo comprar y guardarlo en una cartera fría y dejarlo el tiempo que sea. Eso se le conoce como trading en spot. Luego, trading de futuros significa que tú puedes especular el precio de un activo, ya sea si sube o si baja. Denme un segundito. Denme un segundo, por favor. Ahí está. Entonces, bueno, les decía justamente que podemos especular, a diferencia de compraventa. Cuando tú compras, como su nombre lo indica, solamente puedo ganar si el precio sube. Es decir, por ejemplo, Bitcoin hoy vale $62,000. ¿Qué pasa si Bitcoin llega a 68,000? Pues si yo tuviera un Bitcoin y lo compré en 62,000 y lo vendo en 68,000, pues me gané automáticamente $6,000. Pero ¿qué pasa si el precio de Bitcoin yo sé que va a llegar a $50,000 y ahorita vale 62? Pues normalmente lo único que me queda es vender, y cuando baje volver a comprar para intentar ganarle en la subida. Entonces, en futuros tenemos la posibilidad de poder especular la dirección del precio, es decir, podemos entrar al mercado en long, que significa que creo que el precio va a subir, o puedo entrar en short, que creo que el precio va a bajar, ¿ok? Y luego, también algo importante es que en futuros, ahorita lo veremos tantito más adelante, pero en futuros puedo poner apalancamiento. ¿Qué significa esto? Así muy rápido. Si yo tengo $10 y tengo un apalancamiento de 10x, significa que tengo un poder de compra de $100, ¿ok? Porque en los exchange, siempre que se opera futuros, esto pasa en los exchanges, en los brokers, en prácticamente todos los mercados. Tenemos esa posibilidad. Entonces, les decía, si yo tengo un apalancamiento en cripto, podemos tener un apalancamiento de 1x a 125x. El ejemplo más rápido es, si tengo $10 y me apalanco por 10x, tengo un poder de compra de $100. Significa que si gano un 1%, ese 1% es sobre $100. Pero también si pierdo, ese 1% es sobre $100. Ahí les va el tema donde está el riesgo. Si yo tengo $10 y me apalanco por 10x, puedo comprar $100 de alguna criptomoneda. ¿Ok? Pero ¿cuánto de ese dinero es mi dinero real? Solamente son $10. $10 representan el 10% de $100, ¿ok? Espero no estarlos confundiendo. ¿Y eso qué significa? Significa que si el precio baja 10%, automáticamente mi posición se cierra. ¿Qué significa eso? Que pierdo mis $10, ¿ok? Porque a diferencia de trading en spot, donde tú compras y la puedes dejar 1,000 años, cueste lo que cueste el activo, porque no importa el precio, tú lo que tienes es uno de esos activos. En futuros,
no estás comprando un activo, simplemente estás especulando cuánto va a llegar a costar ese activo. Por lo tanto, si se me acaba el margen, es decir, si yo tengo $10, me apalanco por 10, baja 10%, automáticamente mis $10 se pierden. Entonces, como no tengo margen para soportar mi operación, automáticamente mi operación se cierra, ¿ok? Espero que esté claro y si no, de todos modos, ahorita hacemos una sesión de preguntas y respuestas. Y luego también tenemos una operativa de copy trade, que básicamente significa que un trader experto tiene, o sea, tú lo que haces es pones tu dinero en tu cuenta, no se la tienes que dar a nadie. Dices, quiero copiar a Javier Gamboa. Buscas a Javier Gamboa, le dices copiar, pones el dinero en tu cuenta de copy trade y cada vez que Javier abra y cierra una operación, de manera automática a ti se te va a abrir y se te va a cerrar una operación, ¿no? Es así tan simple como eso. Entonces, miren. Y luego también existe la operativa en la que podemos tener activos pasivos. ¿Qué significa esto? Que puedo tener una ganancia anual por guardar mi dinero. Es decir, un poco como lo que hacen los bancos, pero sin fraude. Es decir, un banco normalmente lo que hace es metes tu dinero y en algunos países te da 10%. En México te da 6% y ayer nos decía Gilbert que en Venezuela se rumora que te dan algo, ¿no? Entonces, aquí una de las grandes ventajas es que, como ven, por ejemplo, podríamos ganar un 20% si lo invertimos en USDT, que es la criptomoneda, que vale lo mismo que $1, ¿no? Entonces yo puedo meter $5,000, dejarla un año y en un año voy a ganar 20%, lo cual está muy bien. ¿Cuál es aquí una de las cosas más importantes? Siempre que metan su dinero a un plazo fijo de cualquier activo, ya sea en un banco, en un exchange, en un broker, en fondos del gobierno, en índices, en lo que sea, que la ganancia anual siempre sea más grande que la inflación. Es decir, en México el año pasado la inflación fue el 9%. Significa que si yo hubiera metido mi dinero al banco y el banco me da 6%, estoy perdiendo 3% del valor adquisitivo de mi dinero. Entonces ahí es algo importante por lo cual estos productos son muy interesantes, porque nos va a sacar de la inflación. Es decir, tú puedes tener tu dinero en el mundo cripto y además no le estás perdiendo todos los años en la inflación, ¿no? Cuando alguien mete su dinero al banco y lo deja 10 años sin moverlo, cuando saque su dinero, no es que vaya a tener menos dinero, es que el valor de su dinero va a costar mucho menos de cuando lo metió. Entonces, bueno, me gusta mucho hacer esta comparativa de cómo funciona el mundo cripto versus el mundo tradicional. Es decir, la parte de abajo, la morada, es cómo funciona un banco. ¿Cómo funciona un banco? Pues tenemos cuentas de débito, pagos y ahorro, ¿no? En el mundo cripto tenemos lo mismo, tenemos la posibilidad de poder ahorrar dinero a través de staking o de earning, que ahorita no importa cuál sea la diferencia. Tenemos la posibilidad de ganar hasta un 80% de rendimiento anual en algunos activos y obviamente con muchos exchanges como Bitrus se pueden hacer pagos directamente porque todavía no con bolívares, pero sí con el peso mexicano, el peso colombiano y las coronas, no, se me acaba de olvidar cómo se llama el, la moneda de Brasil, reales, ¿no? No, sí, reales, reales, reales. Tenemos justamente la posibilidad de poder comprar directamente de la cuenta del banco hacia el exchange y del exchange a la cuenta del banco. Entonces también nos permite hacer esto. El siguiente punto es justamente lo que ya decía, cómo podemos comprar criptos, ¿no? Arriba dice on and off ramp, que es básicamente hacer una transferencia de mi cuenta al exchange y del exchange a mi cuenta del banco. Está el siguiente punto en el que habla de que tenemos fondos de inversión, ¿no? Podemos comprar y dejarlo ahí. También tenemos el tema de un portafolio, fondos, acciones, etcétera. Pues como ya les decía, el tema del copy trade, un bot de trading, y luego están los derivados o futuros, que funciona exactamente igual en el mundo cripto, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que ya no hay tanta diferencia en cuanto a los productos que podemos manejar dentro de ambas, ¿no? Entonces, rápidamente les voy a platicar quiénes somos así muy, muy rápido porque no es lo más importante, pero creo que es interesante por una sencilla razón. Si yo les preguntara qué hace la gente en el momento en el que empieza a tener un trabajo y le dicen, ok, aquí está tu sueldo,
Normalmente la gente ¿qué hace? Pues mete su dinero a un banco, ¿no? Entonces, ¿por qué metes tu dinero a un banco? Si no sabes qué beneficios te da, qué beneficios no te da, cuánto dinero te va a dar, cuáles son las comisiones. Normalmente no nos preocupamos de cuánto nos va a cobrar por sacar mi dinero, cuánto me va a costar ir al cajero, cuánto me va a costar hacer un retiro, cuánto me va a costar hacer una transferencia, bla, 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 bla. Porque, ¿saben por qué no? Porque nos ha educado el marketing. Nosotros volteamos y vemos un banco enorme y decimos, wow, quiero meter mi dinero a un banco. Entonces, por eso es importante mostrarles quiénes somos, porque la credibilidad y la confianza es algo muy complicado. Entonces, justamente algo bien interesante es que Bitrue nació en 2018, es decir, no somos un exchange nuevo. Eh, somos el principal partner a nivel mundial de Ripple, o sea, de XRP. Entonces, todos los launchpads, el 63% del trading de XRP que se hace en el mundo, se hace justamente en Bitrue. Entonces, para que sepan que no están metiéndose a un exchange, como decimos en México, patito, o, o de mala calidad, o que va a desaparecer mañana. De hecho, luego les voy a compartir ahí en el grupo de WhatsApp una liga en la que viene el fondo de reserva. Tenemos 200 millones de dólares como fondo de reserva y viene una liga para que veas que esos fondos están auditados por un auditor externo. De hecho, puedes ver ahí la dirección de Ethereum, el TIX, que es el número de la transacción de todos los fondos, etcétera, 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 ¿no? Tenemos también un token nativo que se llama BTR, así como en Binance está BNB, en BitGet está BGB, en Bybit no me acuerdo cómo se llama, pero todos tienen un token nativo, nosotros tenemos uno que también sirve para hacer staking, ya hablaremos un poquito más adelante. Algo que también parece muy interesante es que también estamos listados en TradingView, es que a partir del 2023 tenemos nuestro producto de CopyTrade. Como ya les decía, tenemos muchos productos, tenemos más de 700 criptomonedas, tenemos más de 1500 pares de trading. ¿Qué significan los pares de trading? Como ya decía yo, los pares de trading es, por ejemplo, si yo tengo este bolígrafo, ¿contra qué lo voy a comparar? ¿No? Por ejemplo, si vivo en México, voy a comparar esta pluma, este bolígrafo contra pesos, es decir, ¿cuánto cuesta esta pluma en pesos? No sé, 20 pesos, que es más o menos $1. Si lo comparo contra $1, ok, cuesta $1. Si lo comparara contra cualquier otra moneda fiduciaria o de un banco, a eso se le conoce un par de trading, es decir, contra qué moneda la estoy comparando en el momento de comprar y vender, ¿no? Si yo tengo dólares y compro Bitcoin, estoy comprando Bitcoin contra USDT, que es contra dólares, ¿no? Entonces, justamente tenemos más de 1500 pares de trading. Luego, simplemente que sepan que estamos prácticamente en todo el mundo, estamos abriendo Latinoamérica a partir de este año. Tenemos muchas cadenas. Para la gente que no sepa, esta lámina por ahora es irrelevante. Para la gente que sepa del mundo cripto, simplemente significa a través de qué cadenas puedo enviar fondos o tokens o criptomonedas hacia otras blockchains, por decirlo de alguna manera. Es decir, XRP tiene una blockchain, Cardano, que es el dueño de ADA, tiene otra, Solana, que es el dueño de Sol, Tron, que es el dueño de, bueno, TRX, que es el dueño de Tron, Polygon, Terra, sino así. Es decir, tenemos más de 20 cadenas a través de las cuales podemos enviar y recibir fondos directamente desde el exchange. Entonces, esto habla de la confianza que nos tienen justamente todos estos proyectos, ¿no? Luego, vamos a entrar, vamos entrando en materia. Algo muy importante que tiene que ver con el trading justamente es poder identificar los puntos donde las grandes instituciones, los bancos, los traders profesionales tienen órdenes de compra y de venta. ¿Cuál es el objetivo? Justamente busca acumular y distribuir activos en puntos estratégicos. Como ya decía, ¿hasta dónde llegó el precio para entrar? ¿O hasta dónde va a llegar el precio para poder comprar o vender? Ahorita lo vamos a ver cuando lo veamos de una manera más, eh, perdón, gráfica, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Es poder encontrar esos movimientos que hacen las grandes instituciones. Nosotros como retailers o usuarios normales, pues no podemos mover el mercado porque no tenemos 1,000 millones, bueno,
por lo menos yo no, no tengo mil millones de dólares para invertir, con lo cual pudiera ser que pueda mover el mercado, ¿no? Ustedes piensen que la capitalización de Bitcoin, del el volumen de transacciones que se hace diarias, no hablo de un exchange, sino en general, habla de varios billones de dólares. Entonces, si yo tengo 1,000 millones, tal vez ni así pueda mover el precio. Pero las grandes instituciones, los bancos, por ejemplo, como ustedes saben, el principal negocio de un banco justamente es el pedir prestado dinero a los usuarios y con ese dinero invertirlo en fondos, en criptomonedas, en lo que sea, para tener un rendimiento muy alto y a nosotros pagarnos una parte muy pequeña. Entonces, los fondos y los bancos mueven miles de millones de dólares y la idea es poder identificar cuáles son esos puntos de entrada y de salida, ¿no? Luego necesitamos identificar la estructura del mercado, es decir, si es una estructura alcista, si es una estructura bajista, cuál es el máximo, cuál es el mínimo. Necesitamos encontrar desequilibrios, que ahorita lo explicaremos, pero básicamente significan gaps, es decir, puntos donde el precio está dejando mucha liquidez y probablemente va a ir y la va a tomar, ¿no? Luego, como ya decía, ¿cuál es la estructura del mercado? Esto ahorita la voy a explicar un poquito más adelante de una forma más adecuada. Miren, déjenme compartir esta pantalla, miren, para que se vea más claro. Fíjense, ¿cuál es la estructura de mercado? Siempre, siempre, siempre. En general, hay dos fases de mercado siempre. La alcista, que significa un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso. A esto se le conoce como una estructura de mercado alcista. ¿Por qué? Porque fíjense, estamos teniendo un alto, luego tenemos un alto más alto, luego tenemos un alto más alto y tenemos un bajo, luego tenemos un bajo más alto, tenemos un bajo más alto. Entonces a esto se le conoce como una estructura alcista. Y a estos puntos que tenemos aquí, en una estructura alcista, evidentemente, se le conocen como ruptura de estructura o, mejor conocido dentro de esta metodología como un BOS, que significa Break of Structure, que miren, básicamente lo que significa es lo siguiente. Significa que un ciclo es un mínimo, un alto y un bajo. Este es un ciclo alcista y hasta antes de que rompa este punto es, es básicamente esto, ¿no? Perdón, es básicamente esto. Hasta ahí, esto que parece como una N, es un ciclo alcista, ¿no? Porque un, tengo un bajo, un alto, un bajo y un alto. En el momento en el que rompe este alto que está aquí, se dice que está rompiendo la estructura alcista. No significa que está rompiendo a una estructura bajista, significa que está rompiendo a la siguiente estructura alcista, ¿ok? Entonces, dicho eso, de todos modos, ahorita lo vamos a explicar más. Dicho eso, lo que estamos teniendo es una estructura alcista, aquí se está rompiendo, tenemos una nueva estructura alcista y aquí se vuelve a romper, ¿no? Y justamente en una estructura bajista es exactamente igual, pero al revés, ¿no? Es decir, ahora lo que vamos a tener es, tenemos un alto, tenemos un bajo, tenemos un alto, tenemos un bajo, tenemos un alto, tenemos un bajo. Y como ven, funciona exactamente igual. La diferencia es que ahora se está rompiendo la estructura de esta manera. Y es exactamente lo mismo que habíamos estado platicando. Tenemos un alto, perdón, un bajo, un alto, tenemos un bajo, y en este momento se está rompiendo este alto. Entonces se está rompiendo y que nos crea un nuevo alto con un nuevo bajo. Aquí se rompe y nos crea un nuevo alto, ¿no?
Entonces, justamente esto es muy importante que lo entiendan porque es la estructura que tiene siempre el mercado, ¿no? Entonces, miren, déjenme regresarme por acá. Ahorita entramos a la sesión de preguntas y respuestas, no se preocupen. Deme dos, deme unos minutitos más. Luego, miren, que es justamente esto que les quería explicar, es la estructura de mercado. Aquí está un poco más elaborado, por decirlo de alguna manera, pero básicamente es lo mismo. Tengo una estructura alcista que se está rompiendo y cada vez que se rompe encontramos la palabra voz. Y para abajo igual, ¿no? Entonces, bueno, esto, de todos modos, esta presentación se las voy a compartir y aquí viene absolutamente todo para que no crean que, ¿no? Entonces, ahora, algo que es muy, muy importante que entiendan, que no dejen pasar, es cómo podemos identificar puntos de entrada y de salida. Dentro de esta metodología que se le conoce como Smart Money Concepts, algo que me parece muy interesante es identificar puntos donde usualmente el precio cambia de dirección y con lo cual podemos entrar al mercado. Entonces, en esta presentación hay algo que se le conoce como un order block. ¿Qué es un order block? Como dice ahí, áreas en el gráfica donde se han acumulado muchas posiciones, donde se acumulan como zonas de soporte o de resistencia. Miren, me voy a regresar a lo mismo que les estaba mostrando antes para enseñarles esto. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, mira, déjenme borrar esto simplemente para que tengamos un poco de más espacio. Listo. Lo que quiere decir es que déjenme eliminar esto, que si no. Ahí está. Entonces, básicamente, lo que esto significa es que en estas zonas, en esas zonas, hay mucha liquidez. En estas zonas hay mucha liquidez. Y ahorita les explico por qué lo digo. ¿Por qué lo digo? Hay algo que dentro del mundo del trading se le conoce como, por ejemplo, aquí toco este punto, luego rompe, apoya y se viene para acá. Entonces, si ven, este punto es un punto en el que hay muchas órdenes. Y les voy a explicar un poquito así muy rápido cuál es la psicología detrás detrás de que aquí haya muchas órdenes. Imagínense, mucha gente entró al mercado aquí, ¿ok? Entonces hubo gente que pensó que aquí era un punto en el cual podían entrar, por ejemplo, en short. Entonces la gente entra en esta dirección y de pronto el precio se ve en contra, ¿no? O al revés, la gente entra en este punto en long porque creen que el precio va a seguir haciendo esto. Entonces de pronto el precio se nos ve en contra. ¿Y qué hace la gente? Pues la gente empieza a poner órdenes de compra aquí porque dice, uy, ojalá el precio regrese y me permita salir en break even, ¿no? Que significa sin pérdidas, break even. Entonces lo que hacen es que están poniendo muchas órdenes aquí. Y por lo mismo, los traders que saben dicen, oye, voy a poner órdenes aquí porque el precio va a regresar a ese mismo punto. Entonces, esto se vuelve un punto muy importante porque empieza a haber órdenes de toda la gente que está poniendo su take profit ahí para poder salir en break even y toda la gente que está metiendo nuevas órdenes ahí para agarrar el movimiento hacia arriba. Entonces, a estos puntos se le conoce como order block. Se le conocen como esos puntos donde hay mucha liquidez, se le conoce como esos puntos
donde es mucho más probable que el precio regrese y tome una orden, ¿no? Entonces, miren, me voy a regresar de nuevo a la presentación para explicarles cómo se analiza un order block. Es decir, si ven aquí esto que están viendo aquí en la pantalla, es justamente lo mismo que yo les platicaba. Miren, déjenme ver cómo borrar esto. Esperen un segundo. Me, me voy a pasar a otra porque si no, esta va a ser un... Vamos a buscar, por ejemplo, no sé, Ethereum. Vamos a analizarla ahorita. Por ejemplo, ahí está, ¿no? Entonces, bueno, les decía justamente que una forma de poder identificar esos order blocks, miren, primero, déjenme hacer así algo muy simple. Fíjense aquí, para que se vaya viendo cómo vamos analizando el mercado. Si ven, aquí podemos empezar a ver que hay un alto, un bajo, un alto más alto, luego hay un bajo más bajo. Sí, oh, es verdad. Sí, 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 discúlpame. Miren, les decía, ustedes disculpen, es que normalmente tengo dos monitores, pero ahorita tengo ahí un temita de logística y solo tengo uno, entonces de pronto se me va. Bueno, entonces les decía que justamente aquí podemos ir viendo estos ciclos, ¿no? Miren, lo voy a repetir simplemente para que se vea, pero miren, si yo, por ejemplo, tengo un gráfico de Ethereum, por ejemplo, en 4 horas, mira, si lo vemos, digamos, con esta lejanía, lo que podemos identificar es que aquí estamos en una tendencia bajista, ¿cierto? Porque fíjense, aquí tiene un bajo más bajo, un bajo más bajo y un bajo más bajo. A pesar de que aquí tuvo este pequeño ciclo, de cualquier forma nos encontramos dentro de una tendencia bajista. Entonces, lo que hay que hacer siempre es poder identificar cómo se está comportando este ciclo de mercado. Es decir, si tengo altos más bajos, ya identificamos que tenemos bajos más bajos, ¿no? Ahora, lo que tenemos que hacer es justamente, como les digo, ahorita no nos vamos a meter demasiado al análisis, eso lo haremos en la siguiente clase, pero simplemente quiero que entiendan algo. Siempre, todas las veces, lo que tenemos que identificar es en qué ciclo está el mercado. Miren, es bastante simple. Si lo vemos a esta distancia, tenemos este bajo que generó este máximo. ¿Por qué lo digo? Porque fíjense, esto nos está haciendo esta parte. Luego este alto nos viene y nos generó este mínimo y este mínimo nos generó este máximo, ¿no? Que básicamente significa que hizo esto, esto y luego nos generó este mínimo acá. Entonces, dentro de este ciclo que estamos viendo, podemos ver que este bajo es más bajo que el bajo anterior. Como les digo, ahorita no se preocupen, la próxima clase lo vamos a analizar, pero básicamente lo que les quiero decir es lo siguiente. Nuestro alto más alto de este ciclo que tenemos aquí es justamente esto, más o menos ahí, ahorita no lo voy a poner tan detallista, y el bajo más bajo que tenemos es justamente esto que tenemos aquí, ¿no? Entonces,
Es una forma en la que estamos identificando el rango de trading, que como les digo, la siguiente clase lo vamos a ver con mucho detalle. Simplemente quiero que vean algo en este momento. Entonces, tenemos que identificar esto. Voy a hacer una pausa en este momento aquí y me voy a regresar al PowerPoint porque quiero que vean algo. Ahí está. Entonces, ya que estamos en el PowerPoint, tenemos que identificar esas velas que le llamamos OB, porque justamente nos hablan del cambio de dirección del mercado, o sea, de dirección bajista alcista y de dirección bajista, perdón, de alcista bajista y de bajista alcista. Entonces, vean, lo que nos está diciendo es, esto también viene ahí mucho más explicado, es, tenemos que identificar cuál es la última vela, por ejemplo, en un ciclo bajista, cuál es la última vela bajista antes de que cambie el ciclo de mercado. Y luego tiene varias reglas. La primera es que la última vela debe ser más larga que la vela anterior, ¿no? Entonces, si se puede ver aquí, de las 3 velas rojas, la última vela roja que está más abajo, esa vela es más larga que la vela anterior, como pueden ver. Entonces, se cumple la regla número 1. La regla número 2 es entre esa última vela y la tercera vela, en la vela que esté en medio, debe de haber un gap. Un gap es que entre el mechazo, como se ve aquí, de la primera vela y el mechazo hacia abajo de la tercera vela verde, entre esas dos mechas hay un espacio que aquí se está representando con estas líneas punteadas. A eso se le conoce como un gap. Entonces, se está cumpliendo la primera regla de la última vela, sí, antes de que tuviera un movimiento brusco. 2, es más larga que la vela anterior, también. 3, entre la primera y la tercera vela hay un gap, también. Entonces, a esta vela roja se le conoce como un order block, ¿ok? Ahorita no se preocupen si no le entienden mucho, no es tan importante, simplemente quiero que vayan viendo el concepto y ahorita lo vamos a ver directamente en el gráfico, ¿no? Entonces, ahora, esta parte que estamos poniendo aquí que se le conoce como order block, para que sea válido, también la tercera vela, como ya decía, tiene que tener un pequeño gap entre la primera y la tercera. Si la tercera vela toca la zona de order block, automáticamente deja de ser válida. Y les voy a explicar por qué. Nosotros estamos viendo velas, pero en realidad para el precio esas no son velas. Para el precio esas son órdenes de compra y venta. Todo el tiempo una vela significa órdenes, 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 órdenes. Donde la gente está poniendo stop loss, donde está poniendo take profit, donde está entrando al mercado, donde puso una orden, etcétera, etcétera. Todas son órdenes. Entonces, normalmente, si la vela viene y toca la zona del order block, ¿qué significa? Significa que el precio vino y tomó todas esas órdenes que estaban pendientes. Entonces, por eso, en ese momento, esa zona deja de ser válida, porque ya todas las órdenes que estaban abiertas, o casi todas las órdenes abiertas, quedaron mitigadas, como se le dice en el ambiente del trading. ¿Qué significa mitigada? Pues que ya fueron tomadas esas órdenes. Es decir, ya las compraron. Pensemos, por eso mencionaba al principio, la idea de esto es identificar los puntos en los que los grandes fondos, bancos, mercados, etcétera, dejan órdenes de compra. Por eso el mercado siempre intenta engañarnos. ¿Saben por qué? Para que nosotros pongamos nuestro stop loss en un punto y llegue el institucional y tome nuestra orden. Es decir, se está quedando con nuestro dinero. Piensen esto, el mercado está hecho literalmente para hacernos perder. Entonces, lo que debemos identificar es justamente los puntos en los que es más probable que el precio vaya a tomar órdenes, ¿ok? Yo sé que a lo mejor ahorita es mucha información, pero no se preocupen. Entonces, el siguiente ejemplo, como les decía, es justamente un order block no válido, porque la tercera vela, si ven, vino y tocó la zona del order block, ¿no? Ahora, justamente, también hay algo que ahorita no voy a entrar en tanto, pero hay algo que se le conoce como un breaker block, que básicamente lo que significa es el típico rompe, rompe esta zona, que es la que ya habíamos platicado antes.
Perdón, es que no sé por qué aquí me hace todo este rollo tan feo. Pero bueno, lo voy a hacer entonces con el puntero porque creo que marcador resaltador. A ver, déjenme poner un color que se vea más aquí. Miren, por ejemplo, toda esta zona es, digamos, la zona que les acababa de comentar antes. La zona donde está tomando estas órdenes, donde estamos viendo los order blocks. Pero aquí no me interesa en este momento hablar de order blocks, sino lo que me interesa que entiendan es justamente esto, miren. Justamente lo que me interesa es que vean cómo viene el precio. O sea, cuando rompe este nivel que estoy señalando aquí, cuando rompe este nivel, lo intenta romper, retrocede. Lo vuelve a intentar y retrocede y en este momento lo rompe. Cuando lo rompe, va, lo vuelve a tocar y sigue su movimiento bajista. Entonces, esto es el típico que se le conoce como rompe, apoya y se va para abajo. Entonces, a esta zona donde hace ese movimiento se le conoce como un breaker block. Entonces, ya hay dos conceptos importantes que tienen que estudiar. El order block y el breaker block, ¿no? Que como les digo, lo vamos a ver mucho más a detalle, no se preocupen. Ahora, les decía que hay un concepto que se llama mitigación, que es el proceso a través del cual, lo que ya decía, cuando va y toca mi zona, en ese momento se mitiga esa zona, es decir, deja de ser válida, ¿no? Y algo muy importante que es lo que nos interesa hacer es tomar entradas de alta probabilidad. Ojo, y me lo han dicho varias veces, oye Javier, pero es que tú dijiste que hacía esto, ok, pero ojo, nadie puede saber el futuro, o sea, nadie, absolutamente nadie sabe el futuro, nadie sabemos si el precio de pronto técnicamente tiene un movimiento que podemos identificar como hasta aquí va a llegar el precio, pero de pronto Donald Trump sale y dice, Bitcoin no sirve, y entonces toda la gente empieza a vender Bitcoin y se cae el mercado. Entonces, por eso es muy importante identificar puntos donde la probabilidad de éxito de nuestras operaciones sean mayores y siempre utilizar stop loss, que significa hasta dónde estoy dispuesto a dejar perder, y poner un take profit, que significa en dónde voy a cerrar mi operativa en ganancias, ¿no? Entonces, bueno, miren, aquí hay un pequeño ejemplito que no lo vamos a super analizar ahorita porque se puede volver complicado, pero fíjense, básicamente es, empieza el precio aquí abajo, tiene un impulso, tiene un retroceso, y en este punto donde dice voz, ¿por qué dice voz? Porque la línea blanca rompió este máximo. Este máximo que tenemos aquí se le conoce como el máximo del movimiento actual, y en el momento que lo rompe, en ese momento se genera un break of structure. Luego, sube el precio, llega a este máximo que ahorita no tiene importancia porque llegó ahí, y luego baja y empieza a tener, fíjese, altos más altos o bajos más altos, ¿no? Aquí nos está hablando de una tendencia alcista, es decir, rompió, tuvo un retroceso y luego se está metiendo en una pequeña tendencia, se empieza a meter en una tendencia bajista. Normalmente, toda la gente diría, mira, se está generando una línea de tendencia. Y sí, pero ¿saben qué significa esa línea de tendencia? Todos estos puntos azules que estamos teniendo son puntos donde hay muchas órdenes pendientes. Cada vez que el precio viene, toca y rebota, se quedan órdenes pendientes ahí. Sube, vuelve a bajar y nos deja órdenes pendientes. Vuelve a subir, vuelve a bajar y tenemos órdenes pendientes. ¿Por qué es importante esto? Porque en algún momento el precio va a ir y las va a tomar. Miren, de hecho, en este ejemplo se ve cómo viene, baja y empieza a tomar toda esta liquidez, llega hasta la parte baja. ¿Por qué? Porque vino a tomar nuestra vela OB, que ahorita lo vamos a ver en un ejemplito, y está tomando toda la liquidez que existe por aquí encima. Y luego, ¿qué hizo el precio? Si ven, aquí nos volvió a dejar otra línea de tendencia. Significa que ahora en esta zona hay mucha liquidez. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el precio? Normalmente va a ir, va a tomar esta liquidez. En este caso tuvo un retroceso y una subida que ahorita no la vamos a analizar. Pero lo que quiero que vean es que podemos identificar varios puntos ahorita sin meternos en la gráfica, es decir, la parte de abajo, que es donde hace el primer rompimiento, la segunda parte, que es cuando empieza a hacer estos bajos más altos, nos empieza a dejar una zona de liquidez. Y por eso hace ratito platicaba que hay que identificar
mínimos y máximos, porque una vez que encontramos el mínimo y el máximo, podemos estar un 80% seguro que el precio se va a mantener ahí, por lo menos mientras no rompa esos niveles, ¿no? Ahora, ay, denme un segundito. Entonces, bueno, les decía que ahora el siguiente punto es justamente, a ver si ya se ve, ahí está. El siguiente punto, como les decía, es identificar justamente esos puntos. Recordemos, regla número 1, cuando el precio baja, tenemos que identificar cuál es la última vela antes del cambio de movimiento. Tiene que ser más larga que la vela anterior y la primera y la tercera vela nos debe de dejar aquí justamente un gap, ¿no? Entonces aquí, básicamente lo que nos está marcando el gap es tanto este punto como este punto. No sé por qué hace estas rayitas, pero bueno, no tiene importancia. Luego, eso es en un movimiento cuando viene de un movimiento bajista a un movimiento alcista. Pero ¿qué pasa cuando viene de un movimiento alcista hacia un movimiento bajista? Justamente igual, tenemos que identificar cuál es la última vela. Esta vela debe de tener una vela más grande que la mecha anterior. Y luego, entre la primera y la tercera debe haber un gap. Entonces, entre este punto y este punto, aquí nos está dejando otro gap. Entonces, aquí podemos identificar que efectivamente tenemos una vela OB. Entonces, miren, si nos vamos al siguiente punto, simplemente es, fíjense, lo mismo. Tenemos un movimiento bajista que se va hacia un movimiento alcista. ¿Por qué este es válido? Por lo que ya platicamos. Esta es más larga que esta. Entre este espacio y este espacio hay un gap, es decir, no está mitigado, no hay una vela. Si la vela hiciera esto y llega más o menos a la altura de la vela, en ese momento se dice que está mitigado, es decir, que ya no es válido. ¿Ok? Déjenme eliminar esto rápido. Si no se hace mucho problema. Ok, entonces, ahora el siguiente punto es, ¿por qué este es inválido? Pues es muy simple, porque esta vela es más corta que la vela anterior, ¿ok? Entonces, en estricta teoría, esta ya no es un order válido. Aquí ya no se podría considerar como un OB, con lo cual es menos probable que el precio regrese. Por eso les decía, hay que buscar los puntos más probables en los que el precio pueda regresar, ¿no? Miren, todo esto se los voy a compartir para que le den una revisada y aquí podemos ver varios ejemplos. En un movimiento alcista, cómo analizarlo. Mira, aquí estoy viendo que cayó el precio. Esta vela es más larga que la vela anterior, con lo cual puede ser una vela OB. Ahora, entre la primera y la tercera hay un gap, efectivamente, aquí hay un gap. Ahora, nos vamos al siguiente movimiento, ¿no? Tenemos aquí unas velas bajistas y exactamente igual. Si se dan cuenta, esta vela es más larga que la vela anterior. Entre la primera y la tercera hay un gap, efectivamente. Ahora, ¿qué pasa con el próximo movimiento? Recuerden que es la primera vela o la última. ¿Sí? Buenas noches. Creo que alguien habló. Bueno, les decía entonces que tenemos que recordar que es la última vela antes del cambio de movimiento. Como ya decía aquí, no importa si es una vela verde o vela roja, simplemente es la última vela antes del movimiento. Aquí igual, ¿cuál es la última vela antes del movimiento alcista? ¿No? Aquí tuvo un pequeño movimiento bajista muy rápido. Entonces, en teoría, tendría que ser la vela roja, la primera vela verde y la segunda vela verde.
¿Por qué este OB es inválido? Porque no hay un gap. Si se dan cuenta, aquí entre la primera y la tercera hay un espacio. Aquí entre la primera y la tercera no hay un espacio. Esta vela ya nos mitigó. Entonces ese es un OB no válido. ¿Ok? Y así, hay muchos ejemplos en los que, por ejemplo, este no es válido porque la vela vino y tocó, etcétera, ¿no? Que como les digo, se los voy a compartir. Simplemente todo esto me lo voy a saltar ahorita un poquito para que vayamos a hacer un ejemplo real, pero aquí pueden darse una idea de cómo analizar el mercado, ¿no? Mira, aquí está haciendo ahorita no se preocupen por no entenderme. Aquí van a ver cómo se rompió primero una estructura, aquí se rompió otra estructura, aquí generó una vela OB, aquí generó un cambio de estructura de alcista a bajista, aquí nos dejó un gap, aquí tenemos un OB, etcétera, 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 etcétera. Ahorita, como les digo, no es tan importante, esto lo vamos a ver en la segunda clase. Por ahora es un poco más teórico, simplemente quiero que vayan entendiendo los conceptos y quiero que vayan viendo justamente cómo podemos entrar al mercado, ¿no? Entonces, miren, me voy a pasar a mi herramienta simplemente para que vean un poquito cómo se analiza el mercado. Y ahorita pasamos a una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, vean, por ejemplo, dicho lo que acabamos de platicar, probablemente en este punto podemos encontrar una vela OB. ¿Por qué? Porque, fíjense, tenemos un movimiento muy brusco y luego aquí tuvo un retroceso para comenzar un movimiento que tal vez es alcista. Por eso, justamente, primero decíamos, hay que identificar nuestro rango de trading, ¿no? Hay que identificar cuál es el máximo que generó ese mínimo. Si ven, en esta parte que estamos viendo, ¿cuál es el alto más alto que hay? Este. Y el bajo más bajo que hay es este, ¿no? Entonces, ahora, lo que tenemos que identificar es primero si esta vela es un OB, sí o no. Miren, obviamente hay algunas excepciones que también van a venir a este documento que les voy a pasar. Porque fíjense, aquí, ¿cuál es la última vela antes del movimiento alcista? Esta roja. ¿Ok? Entonces, esta vela roja sí es más larga que la vela anterior, sí, podría ser un OB. Pero ¿por qué no es un OB? Esa vela, ¿por qué no es un OB? Porque luego entre esta vela y esta vela, es decir, miren, entre esta vela que está aquí, pues no se alcanza a ver, entre esta vela que está ahí, déjenme hacerlo más chiquito porque si no, no se ve. Bueno, entre esta vela y esta vela, que son las tres velas después, no hay un gap. Si ven, esta vela está ahí, entonces aquí no se ve claramente una vela OB. Vamos a ver dónde hay una vela OB. Por ejemplo, fíjense, aquí hubo un movimiento bajista y luego comenzó un movimiento alcista. ¿Cuál sería la última vela? Esta. Justamente esta vela que estamos viendo ahí, esa vela sería nuestra vela OB. ¿Por qué? Porque uno, es más larga que la vela anterior. Dos, entre la primera y la tercera hay un gap. El gap sería esto que está aquí. Lo voy a poner en otro color para que se alcance a distinguir. ¿Ok? Entonces, y luego de aquí agarró un movimiento alcista. Entonces, fíjense, ni siquiera voy a ver, o sea, no voy a ver ahorita el gráfico porque lo que me interesa es ver qué ha hecho. Imaginémonos que el precio está así, entonces yo sé que tal vez en algún momento tenga que bajar, no sé si ya haya bajado o no, ¿ok? Porque no estoy viendo el precio específicamente. Le voy a dar play para ver qué ha hecho el precio. Bueno, como ven, aquí no ha venido a mitigarlo. Significa que en algún momento va a tener que llegar a esta zona. Ahora, vean esto, que justo estaba viendo. Ahora podemos identificar
donde hay una vela OB. Mira, por ejemplo, ¿cuál es la última vela antes de este movimiento bajista? Pues justamente es esta vela que está aquí, ¿no? ¿Y por qué sí cumple? Porque uno, es más largo que la vela anterior. Dos, entre la primera y la tercera, efectivamente hay un gap. Como ven, está todo este gap bastante grande, ¿no? Ahí hay un gap. Vamos a cambiarlo de color para que no se vaya confundiendo. Esos que están en rojo son los OBs y las amarillas son los gaps. Entonces, usualmente, ¿qué tendría que hacer el precio? Si recuerdan, hace un rato les decía que estos puntos, más que, o sea, sí es una línea de tendencia, pero más que eso, está dejando liquidez en esta zona. Entonces, hasta esta zona, más o menos ahí, estoy teniendo mucha liquidez que no ha sido mitigada. Entonces, fíjense, el precio vino aquí abajo, pero está dejando muchos huecos donde hay mucha liquidez. Entonces, el precio en algún momento va a tener que ir por ellos. Vamos a darle play a esto. Mira, y ven, vino y tocó el máximo solo con mechazos. ¿Qué significa eso? Que fue a tomar liquidez. ¿Por qué? Por lo que ya les decía, en estas zonas hay mucha liquidez. Luego aquí había un gap, digo, allá había un OB y aquí había un gap. Entonces, ¿qué hizo el precio? Lo intentó romper y no pudo, intentó ir por el gap, no pudo, intentó ir de nuevo por el gap y no pudo, y aquí lo rompió. Lo rompió y se fue al máximo. ¿Por qué? Porque vino a tomar toda la liquidez de esta zona. ¿Ok? Vamos a seguirle dando play a esto. Bueno, y si ven, una vez que tomó liquidez, regresó al mismo punto donde no lograba romper. Si se dan cuenta, entonces puede ser, obviamente no la estoy analizando así en super forma, pero puede ser lo que ya les decía, que esto sea, puede ser que sea un breaker. Es decir, puede ser que esta zona la tome como un rompe, apoya y regresa. ¿Por qué lo pienso? También lo pienso porque es lo que les decía, fíjense. Una, dos, tres, casi cuatro y cinco veces ha venido esta zona. Entonces, esta zona es una zona fuerte. El hecho de que el precio haya ido a tomar la liquidez y vuelva a regresar a este punto, pues solo nos habla de que en esa zona se está generando, como saben, cuando el precio no permite que rompa hacia arriba, se le conoce como, pues justamente cuando no logra romper en un sentido se le conoce como resistencia y del otro lado se le... Ay, denme un segundito. Como les decía, tenemos soportes y tenemos resistencias. Cuando el precio no logra romper hacia arriba, se le conoce como resistencia y cuando el precio no logra romper hacia abajo, se le conoce como soporte. Entonces, si se dan cuenta, este punto pasó de ser una resistencia a ser un soporte. Entonces, es un punto en el que hay muchas probabilidades de que el precio haga eso, ¿no? O sea, que el precio no rompa. Luego, fíjense, otra cosa interesante. Aquí tal vez se pueda formar una vela OB. ¿Por qué? Porque esta vela es más larga que la vela anterior. Aquí vamos a tener una vela, pero para poderlo confirmar necesitaríamos hacer que se conviertan, por ejemplo, que haga otras dos velas, ¿no? Y por ejemplo, si el precio hace esto, ahí más o menos, si el precio hace esto, ¿por qué esta vela sí sería un OB? Porque entre la primera y la tercera nos estaría dejando un gap. Aquí. Entonces ahí podríamos saber que hay muchas posibilidades de que el precio venga y tome de nuevo posiciones aquí. Luego, miren, por ejemplo, déjenme eliminar esto y nos vamos a ir, por ejemplo, a un gráfico de una hora y me voy a ir a una zona un poco más
A ver, vamos a ver dónde hay uno. ¿Dónde hay uno B? No, ahí no hay uno B. Un segundito, es que estoy buscando a ver en dónde hay uno que pueda ser válido. Aquí hay uno. Miren, por ejemplo, esta vela es más larga. Recuerden que aquí tenemos un pequeño movimiento alcista y aquí es un pequeño movimiento bajista. Entonces aquí podríamos tener una vela OB, justamente. Recordemos, la vela tiene que ser más larga que la vela anterior. Entonces se cumple. Entre las primera y la tercera vela tiene que haber un gap. Entonces aquí hay un gap claramente. Entonces, esta zona esa vela puede ser un OB. Como les digo, ahorita no importa tanto si le entienden perfecto, ¿no? Simplemente es que vayan viendo, por ejemplo, cómo el precio, fíjense. Uy, ya se me perdió. Ah, ahí está, mira. Bueno, es que quería que lo vieran con la herramienta de reproducción, pero bueno, pues no se pudo. Pero fíjense, algo interesante es que todos estos gaps, una vez que los toca, o sea, una vez que los deja, en algún momento va y los rellena. Entonces, imagínate, pudimos haber entrado, por ejemplo, cuando rompió, pudimos haber entrado en una posición en long para esperar a que volviera a tocar esta zona. Entonces, tal vez hubiera podido haber hecho esto, ¿no? Como les digo, ahorita no es tan importante si, oye, Javier, es que sí, es que no. Simplemente quiero que vean que algo que hace mucho el precio todo el tiempo es buscar esos lugares donde está dejando gaps muy grandes. Miren, por ejemplo, si se dan cuenta, aquí tenemos un gap enorme. ¿Ok? Entonces estoy seguro que en algún momento el precio ya vino. A ver, miren, vamos a ver si ya lo mitigó en algún punto. Como les digo, no viene y a veces lo toma inmediatamente. No, miren, por ejemplo, esa zona puede ser una zona interesante en un futuro muy, muy cercano. ¿Por qué? Porque está dejando esa zona sin mitigar. O sea, está dejando esta zona. Como les decía, estas zonas que se les conoce como gaps, básicamente lo que es que esto internamente son muchas órdenes aquí que se quedaron, que se quedaron. Normalmente el precio, por eso siempre es lo que les decía. Viene y hace esto, retrocede, toma liquidez, vuelve a bajar, vuelve a tomar liquidez, porque todo el tiempo está cerrando las órdenes de compra que va dejando abiertas o las órdenes de venta. Entonces, esta zona puede ser una zona interesante. Déjenme ver, a ver si hay, por ejemplo, en un gráfico de 15 minutos. Vamos a ver para que se vaya viendo un poquito más. A ver. Miren, por ejemplo, aquí. Miren, por ejemplo, este es un OV inválido, esta vela roja. Esta vela que está aquí es un OV inválido. ¿Por qué? Porque una vez que termina, entre esta vela y la tercera vela, aquí esta vela está regresando y está tocando el OV. De hecho,
el hecho de que haya regresado a tomar esta zona es por lo que probablemente dio este, esta vela como muy elevada, ¿no? Miren, y la última para que pasemos a una sesión de preguntas y respuestas. Veamos, por ejemplo, miren, aquí hay una vela OB, justamente. Miren. Ya sé que no se está viendo la presentación, pero es que les voy a compartir algo muy rápido. Denme bueno, unos segunditos en lo que voy al slide que les quiero mostrar. Miren, entonces aquí, por ejemplo, como les decía, tenemos, esta es la última vela, esta es la última vela verde y esta es, digamos, la última vela del movimiento alcista. Como les decía, no importa si es roja o verde. Lo importante es que esta es la vela que sobresalió más. Si ven hasta acá arriba, en esta zona de aquí, ahí en esa zona está justamente el punto más alto, ¿no? Pues como ven, rompió la mecha anterior y luego entre la primera y la tercera hay un gap. Fíjense, hay un gap aquí. Vamos a ponerlo en amarillo. Entonces, esto significa que, por ejemplo, en algún momento, no sé si ya lo haya tocado o no, pero es un punto muy probable en el que el precio va a regresar. Miren, si ven, aquí hizo una pequeña bajada y regresó y justo mitigó esa zona. O sea, no es casualidad que esta vela apenas si rompió, esta vela casi llega, esta vela casi llega y esta casi rompió. Lo que está haciendo es que está viniendo a mitigar este gap. Y luego, como les decía, que aquí tenemos una vela OB que normalmente cuando va y la mitiga, fíjense, vino, la mitigó y tuvo una caída, ¿no? Luego ahorita no nos vamos a meter en detalles de por qué hizo esto otra vez, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, normalmente lo que hay que hacer, y simplemente para pasar a la sesión de preguntas y respuestas, es como les decía, primero tenemos que identificar nuestro rango de trading. Entonces, como ya decía, aquí tenemos un bajo que nos generó este máximo y este máximo nos está generando este mínimo que está acá abajo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ahí estamos identificando nuestro rango de trading. ¿Por qué dicen, oye, por qué no es este? Porque fíjense, este máximo que hizo esto, perdón, este máximo que se hizo, generó este mínimo. Y este mínimo generó este máximo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que lo que estamos haciendo es buscar esto. Entonces, entonces, lo que estoy haciendo es que, ya lo decíamos hace un ratito, por eso hay que entender perfectamente bien la estructura del mercado, porque aquí tenemos un bajo que nos genera un nuevo alto. Luego tenemos un nuevo bajo, que ese nuevo bajo, porque es más bajo que este, nos está generando un nuevo alto. Es decir, este se invalida, por decirlo de alguna manera, porque es el nuevo ciclo. Luego este es un nuevo bajo, entonces nos invalida este, y este bajo nos genera este nuevo alto, con lo cual se invalida este, ¿ok? Entonces, dicho eso, justamente por eso es que este máximo por ahora no es importante, porque este máximo generó este mínimo. Este mínimo, o sea, generó un bajo más bajo, luego generó un alto más bajo, y este alto generó otro bajo más bajo que este bajo. Entonces, literalmente, mis dos puntos importantes son este bajo que tenemos aquí abajo y este alto que tenemos aquí arriba.
Esos 2 puntos son mi rango de trading. Ahora, lo que tenemos que hacer como siguiente punto es justamente identificar cuál es el ciclo del mercado. O sea, ¿qué está haciendo una vez dentro de este rango? Ya no importa si la tendencia general es bajista, alcista, obviamente sí importa, pero en este momento no importa. Entonces, lo que tenemos que ver es qué está haciendo el mercado. Como ya decía, fíjense, muy rápido. Aquí nuestro ciclo del mercado hizo esto, luego hizo esto, luego hizo esto, luego, por ejemplo, hizo esto, esto, más o menos. Entonces, si ven, en este momento el precio está metido en altos más altos, es decir, en esta temporalidad de Ethereum de 4 horas, en este momento tiene una temporalidad alcista, miren, fíjense, aquí tenemos este bajo, luego aquí tenemos un alto más alto, y si ven, se rompe ese y ahora tenemos un nuevo alto, que es este, ¿ok? Entonces, básicamente lo que tenemos aquí es una estructura alcista. Entonces, ¿qué tipo de operativa debemos de tener cuando vemos que hay un movimiento alcista? Pues evidentemente tomar operaciones en long. Digo, como les digo, hay que hacer un análisis un poco más profundo que mañana lo vamos a ver, pero básicamente lo que estamos viendo es que, por ejemplo, ahí está, aquí tuvo un rompimiento de esta estructura alcista, lo rompió aquí. Tuvo otro bajo y tuvo otro rompimiento de esta estructura alcista. Entonces, ¿cuál es el bajo y el alto que importan? En este momento, el bajo que importa es este bajo que tenemos aquí y este alto. Entonces, mientras el precio, ojo, mientras el precio no rompe esta zona, seguimos siendo alcistas, es decir, el precio puede venir hasta acá. Mientras no rompa esta zona con un cuerpo de vela, seguimos teniendo un movimiento alcista. Entonces, fíjense, hay que ver lo que ya decía hace un ratito, si aquí tenemos una vela V, donde es probable que el precio regrese o no. Vamos a analizar más o menos esta zona. Fíjense, aquí tenemos la última vela antes del movimiento alcista, que podría ser esta. Vamos a ver si puede ser una vela OV o no, ¿no? Que es todo esto. Ahora, 1, 2, 3, efectivamente es una vela OV. ¿Por qué? Porque miren, aquí estamos teniendo en estos 2 puntos, ahí estamos teniendo un gap. Entonces esto se dice que es una vela OV, ¿no? Entonces, fíjense lo que hizo el precio, que es justamente lo que les decía al principio. Obviamente, se necesita estudiar el ojo de trading para poder identificar estos movimientos, pero miren, aquí lo que hizo fue, ahorita lo voy a poner en otro color para que se entienda, pero rompió esa zona, apoyó y rompió hasta la siguiente zona. Déjenme ver en qué color se ve un poco mejor. Ahí está. Básicamente fue un breaker aquí. Lo que hizo fue vino, rompió, apoyó y se fue para arriba. Y luego, como ya habíamos platicado, en esta zona tenemos justamente, miren, aquí hay que analizar porque aquí tenemos un movimiento alcista. Hay que ver si la última vela puede ser un OV. Con lo cual, pues, es muy claro que parece que no, pero a ver, vamos a ver. Fíjense, nuestra última vela antes del movimiento sería esta vela verde que tenemos aquí. Regla número 1. ¿Este mechazo es más alto que la vela anterior? Sí. El siguiente punto es entre las primera y la tercera vela hay un gap, pues parece que no. ¿Por qué? Porque fíjense, este mechazo está superando el cuerpo, entonces no tenemos en ese momento una vela OV. Entonces, no es tan probable que el precio regrese a tomar esta zona por lo menos
en lo inmediato, ¿no? Fíjense, por ejemplo, aquí estamos viendo que nos está dejando un gap aquí. Entonces, probablemente el precio puede llegar aquí. Entonces, como les digo, no se preocupen ahorita si les parece muy complicado, si no se entiende del todo. Lo que quiero es que entiendan los conceptos. Básicamente es, uno, identificar el rango de trading. Bueno, identificar el ciclo de mercado. Dos, identificar el, el, el rango de trading, de dónde a dónde se puede operar. Como les digo, aquí hay muchas posibilidades que el precio se vaya a mantener aquí. O sea, para mí, como estamos en un ciclo alcista, mientras no se compruebe lo contrario, es muy probable que el precio venga a una zona por aquí y luego venga e intente romper esta zona, ¿no? Ya lo veremos. El día de mañana la voy a dejar así y el día de mañana vemos porque obviamente también algo que puede suceder es que el precio no rompa, pero tampoco rompa la alza. Y entonces el precio de pronto empieza a ser bajos más bajos, ¿no? También es una posibilidad. Mañana veremos cómo podemos identificar eso, pero por ahora los quiero dejar justamente con esto, es identificar mi rango de trading, que es esta zona que ya habíamos visto aquí. Ese es mi rango de trading. El siguiente punto es, ¿estamos en un ciclo alcista o bajista? Como ya lo vimos, estamos en un ciclo alcista, es decir, tenemos una tendencia alcista en un gráfico de 4 horas. Luego, normalmente, lo que se hace es una vez que ya lo analizamos en 4 horas o en una hora, voy a borrar esto por acá, es ir y analizarlo en 15 minutos dentro de ese rango que acabo de sacar. Es decir, en 4 horas parece un rango muy chiquito, pero si lo ven, tenemos un rango bastante amplio en este gráfico de 15 minutos. Entonces, fíjense, ahora lo que voy a hacer así muy, muy rápido, y ya sé que ya es un poquito tarde, pero lo que quiero ver es si en esa parte de arriba me generó una vela OV. Vamos a ver en 15 minutos. Entonces, fíjense, ¿cuál es la última vela antes de que cambiara de movimiento? Pues prácticamente es esta vela verde. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿por qué esta vela verde no cumple? Porque es más corta que la vela anterior. Entonces, aquí no tenemos una vela OV. Entonces, dice la teoría, y eso ya depende de la operativa de cada quien. A mí me ha funcionado, pero a mí, cuando, por ejemplo, me doy cuenta de que esta vela no cumple, me paso a la siguiente vela. En estricta teoría, esta vela no cumpliría porque tampoco es más larga que la segunda. Sin embargo, una de las razones por las cuales puedo pensar que sí puede ser válido es porque aquí me está dejando un gap. Entonces, si ven, algo que me está haciendo aquí es justamente algo que, miren, viene, hace un bajo, intenta romper, no logra romper este alto, pero ¿dónde rompió? Justamente en la zona del gap. O sea, vino, simplemente mitigó el gap y siguió su movimiento bajista, ¿no? Entonces, también algo que les voy a poner en la presentación el día de mañana es justamente ver algunos patrones en los que podemos ver que hay un tipo de reversión. Bien, y ya básicamente para pasar a la sesión de preguntas y respuestas, normalmente cuando el precio, imaginémonos que este es el máximo, cuando el precio hacia arriba hace esto, normalmente se habla que hay un cambio de dirección de alcista a bajista, es decir, cuando veamos una M y hacia abajo, normalmente es de esta manera. Cuando vemos esta W, es decir, cuando el primero es más alto que el segundo, es decir, no está logrando romper el alto más alto, y luego el precio rompe por debajo de este mínimo, se dice que es un cambio de tendencia, o sea, en ese momento. Y también de esta manera, fíjense, aquí tenemos un alto o un bajo, tenemos un bajo más bajo y luego se rompe el ciclo de mercado. Entonces aquí podemos hablar de que tenemos un cambio de tendencia. Entonces, fíjense, algo que nos hizo aquí justamente es esta M. Entonces, por eso aquí es muy probable que el precio siga cayendo. Y miren, justamente hizo esto. Si lo vemos, por ejemplo,
abajo tal vez podemos encontrar una W. Miren, a ver, veamos muy rápido. Miren, más o menos aquí estamos viendo que tenemos esto, este es más bajo, pero luego rompe, miren, está rompiendo este mínimo que teníamos aquí, ¿no? Que incluso podría ser este que está por acá. Entonces, si ven, ahí me está confirmando un pequeño cambio de tendencia al menos para irme al siguiente movimiento, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que seguramente habrá muchas preguntas, seguramente habrá cosas que no se entienden, pero no se preocupen. Miren, lo que vamos a hacer es que les voy a compartir la presentación para que puedan ver todos los conceptos. Les voy a pasar un documento donde vienen qué significa una vela V, qué significa un breaker, donde vienen ejemplos, etcétera, etcétera. Entonces, mi querido Gilbert, no sé si quieras que abramos una sesión de preguntas y respuestas. Sí, perfecto. Mira, hay alguien, Carlos Márquez, tiene la manita levantada. An- vale. Mira, ahorita acaba de levantar la mano Ana Gutiérrez. Si quieres abrir tu micrófono y compartirnos tu pregunta. Ana. Hola, buenas noches. Sí, en realidad tengo dos preguntas. Me pareció A la orden. este, me pareció todo muy bien, aunque no lo entiendo, pero lo sé. Y eso para mí es mucho, porque al menos al saberlo, si no lo entiendo, a medida que lo vaya escuchando o lo conozco, ¿no? A medida que lo vaya escuchando, de verdad que se va haciendo más, como más en lo cotidiano se va haciendo más práctico. Pienso yo. Creo que por eso Correcto. debe ser. Yo creo que por eso hay muchas personas adultas que sí lo logran porque tienen la paciencia. Y lo que veo es que el análisis definitivamente es algo de tener mucha paciencia. En verdad no me asusta, porque yo creo que hay otras cosas que debería uno de asustarse, al menos el no saberlo. A mí me Claro, asusta más no saber. claro. Bueno, mi pregunta es la siguiente, ¿no? De forma, este, mm, eh, ¿cuánto debería ser la inversión mínima aproximadamente, pues en forma generalizada, independientemente de la cantidad del token, del precio de la moneda en que uno vaya? Esa sería una. Y la otra sería que si una vela OV sería buena forma para decidir si salir o quedarse uno en el momento de la inversión o ¿cómo es? O del trade. Claro, sí, mira, justamente ahorita les enseño un ejemplito de una operación que yo hice y para que veas cómo la vela OV me permitió ganar. De hecho, ayer en una operativa en vivo a una operación le ganamos 37% justamente entrando con una serie de análisis, ¿no? Entonces, sí, efectivamente las velas OV, que por eso es muy importante, o sea, por eso ahorita me metía como a todo este rollo, porque lo que quiero es que se queden en la cabeza, que hay un concepto que necesitan entender qué significa. Tú piensa esto, el OV básicamente significa
puntos donde hay muchas órdenes de compra o de venta disponibles y el precio va a ir y las va a tomar. Luego, por eso es muy importante identificar el ciclo de mercado, porque evidentemente si estás en una tendencia alcista y te metes a un short, o sea, le estás apostando hacia abajo, pues hay muchas posibilidades que no se dé tu short, a menos que, como decía, hagas un análisis muy particular de esa partecita del mercado y decidas si es hacia arriba o hacia abajo. Respecto al cuánto se debe de invertir, es una pregunta pues que tiene tantas respuestas como ninguna, porque eso depende de uno, cuál sea tu capital a invertir. Piensen en esto. Nunca inviertas un dinero que no estés dispuesto a perder. Ojo, porque siempre hay riesgos. Y entonces, cuando, lo decía el otro día en un curso, si tú haces trading por querer ganar solamente dinero, es decir, necesito pagar la renta, no tengo dinero, voy a hacer trading, probablemente vas a perder. Y no es por ser pesimista, es porque tienes una mentalidad que no te va a permitir tomar la mejor decisión, porque vas a tomar una decisión pensada en tu sentir, ¿ok? O sea, si yo quiero ganar, digo, aquí estoy viendo una vela o B y probablemente va a subir y tal vez te estás equivocando. Entonces, lo que yo sí les diría a todo el mundo es, independientemente de cuánto dinero metas, imagínate que yo meto $1,000 o $10, eso es irrelevante. Lo que yo te diría es, por operación, nunca inviertas más de un 10% si es muy poquito capital, y si es un capital considerable, nunca inviertes más de un 1%, ¿no? Es decir, si yo tengo $100, pues haz operaciones de máximo $10. O sea, no hagas operaciones con 50, porque entonces te vas a meter en un problema. Para el caso de la promoción, que mañana se las vamos a mostrar en un slide para que vean cómo pueden participar, para que vean cómo pueden ganarse dinero completamente gratis, pues tienen que invertir por lo menos $30, si no mal recuerdo. Entonces, tendrían que invertir $30, pero no significa que esos $30 se van a perder. Significa que con esos $30 vamos a poder hacer un par de operaciones para que puedan participar en ganarse $15 que les vamos a regalar, es decir, prácticamente cashback del 50%, ¿no? Entonces, para responder tu pregunta de una manera muy simple, el dinero que tú quieras meter depende de cuál sea tu capitalización, de cuánto dinero estés dispuesto a meter. Lo que sí es que ya cuando hablamos de riesgo, etcétera, pues te diría, nunca hagas operaciones con más de un 10% de tu capital. Siempre usa stop loss y take profit, que mañana platicaremos más acerca del tema, ¿no? No sé si con eso respondo a tu pregunta, la amplié más, te dejé más dudas. No, en verdad sí, me quedó bastante claro. Gracias, muchas gracias. Y de verdad todo muy bien. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Ana. Pues unas 2 preguntitas más, si es que hay más. Digo, si no hay, pues a lo mejor es que nadie entendió o es que todo el mundo entendió. Yo siempre digo que cuando no hay preguntas es porque o nadie entendió o todo el mundo entendió. Eh, Carlos Márquez, que me parece que tenías levantada la mano, si sí o si fue por error, o si alguien tiene alguna pregunta. Alguien por aquí escribió en el chat. No se ve el gráfico, estoy registrado. Las velas largas no la vi como la más pequeña. Bueno, no sé exactamente a qué se refieren, pero si quieres, Dalia, no sé, una pregunta, o José, que veo que tiene abierto el micrófono, pregúntanos algo. Más que una pregunta, yo tengo una sugerencia. Me parece que o sea, la explicación fue muy buena, pero habían conceptos nuevos, por lo menos para mí, que fueron muy rápidos. Eso de las velas no lo supe interpretar, igual que mi hermana. Parecía que Sí, las velas eran pequeñas, las que tú decías que eran grandes. Este, los otros conceptos no los pude asimilar, fue muy rápido. no te preocupes. Por lo menos los Claro, cats, no por sé qué favor. era eso.
Es correcto. Es correcto. Mira, de hecho, para la gente que está preguntando, les voy a compartir esto un segundo y como les decía, les voy a pasar de cualquier forma esta presentación justamente para que vean todos los conceptos. Miren, un segundito. Déjenme borrar esto. Ahí está. Miren, cuando hablaba de las velas, justamente hablaba de esta parte, miren. Fíjense, aquí se ve el ejemplo muy claro. Cuando decía que la vela es más larga, es porque la vela es más, o sea, el mechazo, por decirlo de alguna manera, la sombra, el huec o como le quieran llamar, es más larga que el de la vela anterior, ¿me entienden? Entonces aquí lo que estamos viendo, ajá, justamente la rayita de abajo, eso también es parte de la vela. Lo que pasa es que a la parte gruesa se le conoce como cuerpo de vela y a la rayita se le conoce como la mecha de la vela. Básicamente, para que se den una idea, lo que significa es lo siguiente. El cuerpo de vela es, digamos, todas las órdenes que se están haciendo trading. Pum, pum, pum. Cuando vemos un mechazo es porque imagínense que alguien dejó una orden de $50,000. Voy a poner un ejemplo. Entonces lo que hace el precio es que está haciendo trading, bla, bla, viene, toma esa orden y se regresa. Por eso es que no genera un cuerpo, simplemente está generando una mecha porque literalmente no es así, tal cual, pero veámoslo así. Fue y tomó una orden y se regresó, ¿no? Entonces por eso solamente deja un mechazo. Entonces cuando yo digo que la vela tiene que ser más larga que la anterior, incluyo la vela, incluyo la mecha, ¿no? De hecho, mañana que hagamos unos ejercicios teóricos, justamente vamos a ver dónde entrar, cuál puede ser el lugar en el que hay que entrar, en dónde se tiene que medir si es el máximo, dónde se tiene que medir si es el mínimo. Y para, perdón, y para la gente que preguntaba qué es una vela OV, aquí está, es una order block, que básicamente una order block, para toda la gente que alguna vez ha visto un exchange, el order block es digamos, es un área donde vienen todas las órdenes de compra y de venta, todas, absolutamente todas. Cuando tú tradeas, lo decía al principio, para que tú ganes es porque alguien perdió, para que si tú perdiste es porque alguien ganó. Entonces siempre hay miles de órdenes, hay millones de órdenes simultáneamente en el mercado. Entonces, ¿por qué se llama vela OV? Porque son todas las órdenes que están disponibles en el order book. El order book, como ya decía, son todas las órdenes que se están ejecutando o que la gente puso. Por decir algo, si yo pongo mi stop loss, es una orden que no ha sido ejecutada. Es una orden que está pendiente en algún punto. ¿Cuándo deja de ser pendiente? Cuando el precio llega y toca esa zona y entonces toca mi stop loss. Es decir, fue y tocó mi orden, ¿no? Entonces, se le conoce como vela OV, justamente las velas donde tenemos muchas órdenes pendientes, ¿no? Básicamente eso. Entonces, para quien pregunta si es más largo o más corta, se tiene que tomar en cuenta la mecha. Y para quien pregunta qué es un order block, un OV es justamente una vela que es muy propensa a ir a tomar órdenes pendientes en la zona donde está el OV, ¿no? No sé si más o menos quedó claro. Y como les decía, no se preocupen por todos los conceptos, que esos los van a ver justamente en la presentación. O sea, lo que quería que vieran ahorita es un poquito cómo se puede analizar el mercado, qué hay que tomar en cuenta. Obviamente, eh, no me acuerdo si lo decía ayer o no, pero comentaba que justamente la idea es después ir mejorando 1% en cada uno de los temas. Fíjense, algo que a mí me resulta muy importante
para poder hacer trading siempre es ser meticuloso y disciplinado en el sentido de, ok, voy a entrar al mercado, nunca voy a entrar a lo tonto en el sentido de, ay, mira, aquí voy a entrar, sino primero hago todo mi análisis en 4 horas o en 1 hora, luego me voy a 15 minutos. Luego, ya que en 15 minutos identifique, ok, aquí hay una vela OB, ok, aquí puede ser que el precio venga, cómo es la estructura del mercado, es alcista o bajista, que como les digo, lo voy a poner en la presentación el paso a paso, ¿no? Son más o menos unos 8 o 9 pasos que hay que hacer, es decir, paso número 1, ¿qué tendencia es? Paso número 2, el ciclo de mercado. Paso número 3, el trading range o el rango de trading. Paso número 4, ¿cuáles son las velas OB? Paso número 5, ¿cuál es la vela más alta? ¿Cuál es la vela más baja? Etcétera, 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 ¿no? Entonces hay una metodología que se sigue, hay un procedimiento para poder operar el mercado. Les digo, no se preocupen, acabamos de dar una clase hace unos días y justamente mucha gente que no sabía nada, por ejemplo, ayer me dijeron, oye Javier, ya hice 2 operaciones exitosas gracias a lo que estuvimos aprendiendo. Entonces, no se preocupen si por ahora dicen, ay, es que hay muchos conceptos. No, por eso decía, no es tan importante que entiendan los conceptos, esos se aprenden leyendo. Lo que importa es que vean más o menos que hay una metodología en la que podemos y vamos a identificar los puntos de entrada y de salida del mercado. Como decía al principio, nadie puede adivinar el futuro, pero lo que sí podemos hacer es tener una metodología que nos acerque a entender dónde está la entrada más probable o la salida más probable. Entonces, cuando nos preguntaba Ana, nos decía, entonces la vela OB me sirve para identificar puntos de entrada y de salida del mercado. Efectivamente. ¿Por qué? Porque podemos identificar hasta dónde dejó de caer el precio. No sé si les ha pasado, pero cuando Bitcoin ha tenido caídas es de, hay que comprar hasta abajo. ¿Y cómo sabes cuándo es hasta abajo? O sea, es muy difícil saber cuándo porque el precio se puede ir hasta cero si quiere. Ya lo sabemos. Pero, ¿cuáles son los puntos probables donde el precio va a rebotar? ¿No? Pues justamente donde hay muchas órdenes pendientes, justamente esto que decía del gap, también se le conoce como imbalance, que básicamente lo que quiere decir es donde el mercado deja órdenes abiertas. Pensemos en esto rápidamente. Siempre, 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 el mercado va a ir a buscar todas las órdenes de compra o de venta que estén pendientes. Siempre. Es la naturaleza del mercado. ¿Por qué? Porque el mercado justamente está hecho para ir tomando todas las órdenes. Aquí hay una pregunta bien importante. ¿Ustedes qué creen que es más importante? ¿Una orden de compra de $1,000,000 o o 1,000,000 de órdenes de $1? ¿Cuál creen que sea más probable que el precio tome? Bueno, ahorita, la respuesta es la orden de $1,000,000. Siempre. ¿Por qué? Porque el mercado siempre va y va a tomar la liquidez más grande que encuentre. Entonces, si hay 1,000 órdenes, bueno, si hay 1,000,000 de órdenes de $1, que sería 1,000,000, pues es más fácil, es más propenso a tomar la orden muy grande y luego ir tomando las órdenes chiquitas. Entonces, por eso es muy importante identificar los movimientos institucionales y las velas OB normalmente significan esos movimientos institucionales. Digo, hay algo, está la metodología de Wyckoff, que no sé si alguien la conoce, que es justamente para hacer un análisis de la acción del precio. Es decir, hay muchas metodologías para aprender a identificar movimientos de instituciones. Esta, que se llama Smart Money Concepts, simplemente es una, pero les puedo decir que yo he estudiado muchas y esta es la que a mí me parece más adecuada. Yo también la primera vez que lo tomé dije, what the fuck, ¿qué es esto? Pero, como les decía, luego poco a poco, cuando vas haciendo ejercicios, vas identificando, vas viendo cómo funcionan, pues poco a poco se te va haciendo más fácil. A ver, no sé, mi querido amigo, si podemos hacer unas 2, 3 preguntitas más. Sí, de Carlos y de Doris, es correcto.